por amor, nunca imposición. Busca, siente, abre. Bien, y casi sin darnos cuenta, estamos llegando al último episodio de esta miniserie, de este mini podcast que quisimos armar acá con el padre Néstor Subeldía, salesiano de Argentina, a raíz de la figura de San Francisco de Sales. Como les decía al inicio, él escribió un libro de divulgación, muy sencillo pero a la vez muy claro y entusiasmante. Y a partir de ese librito nos propusimos compartir estas charlas de amigos, de hermanos, y dar a conocer un poco más la figura del gran San Francisco de Sales, en el cual 200 años después se inspiró mucho nuestro papá Don Bosco. Y el capítulo de hoy trata de ser ese puente, ¿no?, entre Francisco, entre Don Bosco y entre nosotros. El título de este episodio, que es el mismo que toma en el capítulo 7 Néstor, es La caridad haga reinar entre nosotros el espíritu de San Francisco de Sales. Esa frase de Don Bosco, ¿y dónde la encontramos, Néstor? Está tomado de esa hermosa carta, la carta de Roma, que nosotros llamamos, o la carta del 84, que Don Bosco escribe durante un largo viaje a Roma en 1884, ya está muy anciano, y donde vuelca, algunos dicen que es el evangelio salesiano, ¿no? Vuelca los deseos de su corazón, y también su preocupación frente a algunos problemas que ve porque escribe a la casa madre de Baldocco, de Turín, desde Roma, medio entre sueños, contando lo que ve, lo que algunos jóvenes que ya no están le cuentan a Don Bosco de lo que pasa en Turín, y entonces él expresa sus deseos también a modo de un sueño. Y aquí entonces se expresa ese deseo, que la caridad haga reinar entre nosotros el espíritu de San Francisco de Sales. Siempre desde los comienzos hasta el final de su sacerdocio está esta figura de Francisco de Sales, con distintos matices, con distintos acentos. Y aún en la intuición, ¿no? Porque, también el sueño de los 9 años es una relectura que hace Don Bosco adulto y habla de la dulzura. Pero, viste, cuando empieza a contar en las memorias del verdadero Don Bosco, lo que sentía o lo que sufría en la distancia que veían los curas cuando él era joven, ¿no? Decía, lo veía ya distantes, y él ya de chiquito decía, si algún día soy cura, voy a estar cerca, me voy a acercar, voy a llegar a ellos. Aún sin conocer a Francisco de Sales, creo que ya tenía esta intuición, ¿no?, de que el camino para llegar a los jóvenes tenía que pasar por la amabilidad, por la cercanía, por un trato distinto. Volvemos al primer episodio, como un modo distinto de pararse frente a la vida, a la realidad, ¿no? Sí, también la indicación del personaje que aparece en el sueño de los 9 años cuando le dice no con golpes, también eso es infundir ya en aquel pequeño el espíritu de San Francisco de Sales, ¿no? Cuando Don Bosco quiere hablar, cuando le escriba a los primeros misioneros en América, porque le llegan noticias preocupantes también desde aquí, desde Argentina, de que hay algunas cosas o algunos lugares en donde no se vive su espíritu, él le dice, tiene que estar entre ustedes el espíritu de San Francisco de Sales. Claro. Y con eso Don Bosco no necesita decir nada más, ahí está todo, ¿no? Está todo. Y ahí lo contás un poco en el libro, ¿cómo es que Don Bosco empieza a conocer más la figura de Francisco y cómo se hace, hasta qué punto llega a hacerse importante para él? En parte, lo decíamos ya antes, porque está en su ambiente, porque es un santo paisano, un santo de entrecasa, no es una figura extraña en el ambiente del Turín en el que él vive. Es cierto que es 200 años posterior a la muerte de Francisco de Sales, pero es cierto también que en aquel tiempo, en aquella época el tiempo corría más lento, y Francisco de Sales había estado en Turín en la fundación como había estado también Vicente de Paúl, en la fundación del monasterio. Cuando se prepare para su ordenación diaconal y para su ordenación sacerdotal, él lo hará en la casa en la que había estado Francisco de Sales, que era el monasterio de la Visitación. Después eso había sido confiscado en los tiempos napoleónicos y finalmente había sido entregado a los lazaristas, a la congregación fundada por Francisco de Paúl.
pero el espíritu de Francisco de Sales estaba muy, muy vivo y muy actual en el Piamonte de su tiempo, aunque también con otras corrientes como el jansenismo, como ciertas corrientes rigoristas de la época. Bueno, entre Don Bosco va de lo que encuentra en todos los aspectos, en lo religioso, en lo educativo, de lo que encuentra va eligiendo siempre lo mejor. Yo digo que a diferencia de las moscas, Don Bosco es como la abeja que va eligiendo lo mejor, y porque también cuando se acerca a la Marquesa de Barolo, o cuando se acerca al Cotolengo, o cuando se acerca se acerca a Cafaso y después elige permanecer después de su ordenación en el convento eclesiástico, justamente ahí es donde él recibe, creo que lo mejor del espíritu de San Francisco de Sales, porque el teólogo Guala y el teólogo Cafaso eran salesianos en este sentido de la palabra, ¿no? No es que era lo más común en la iglesia turinesa del tiempo de Francisco de Sales, sino que estaba ahí para quien sabe encontrarlo, como una especie de río subterráneo. No estaba a primera vista el espíritu de Francisco de Sales, pero se podía encontrar para quien lo buscaba. Y Don Bosco lo busca, ¿no? Se ocupa de buscar esto y se distancia de otras corrientes rigoristas como las que le tocó experimentar, por ejemplo, en tiempos del seminario de Chieri. Ahí no era lo que prevalecía el espíritu de San Francisco de Sales, tanto que no podía comulgar con frecuencia, que experimentaba más bien la distancia que la cercanía en el trato, la desconfianza. Bueno, no será eso lo que él busque, no será eso lo que después él acentúe, más bien al contrario, y cuando puede elegir, va eligiendo otro estilo y otros acentos en la formación para él y en la formación que él elegirá dar después a los suyos. Más o menos Francisco vivió algo parecido, o sea, su gran crisis de fe tiene que ver con un modelo muy rigorista en el cual hasta se pensaba predestinado ya a la salvación o a la condenación, y en medio de eso lo que le salva es contemplar la misericordia de Dios, y creo que desde esa imagen de Dios misericordioso se arma todo lo que él vive como propuesta de fe y de espiritualidad y de acción pastoral, ¿no es cierto? Y lo mismo Don Bosco, yo creo que estaba ahí de caer un poco en la línea más rigorista que estaba presente en su entorno formativo, y creo que es lo que lo abre a los demás, es la realidad de los jóvenes y la figura de Francisco, ¿no? Que vivió algo muy, muy similar. Ciertamente, sí, pero como decíamos, ambos tienen que esforzarse en esa búsqueda, porque no es lo que prevalece en el momento. Esa espiritualidad distinta, esa espiritualidad, diríamos nosotros hoy, más sana, está, pero hay que buscarla. No era la moda del momento, no era lo que más publicidad tenía, ¿no? Y lo que menos se proponía era. Sí, sí. Como decíamos antes, hablando de la dulzura, en nuestros tiempos lo que sobresale es más bien la polarización, la agresividad, la irritación. No es lo primero que sobresale. Bueno, en esto tampoco. Uno y otro tienen que esforzarse para buscar y resaltar esos valores. Y él se da cuenta y lo dice, y lo escribe, Don Bosco dice: porque nuestro ministerio entre los jóvenes exige gran calma y mansedumbre, nos pusimos bajo la protección de este santo a fin de que nos obtuviese de Dios la gracia de imitarlo en su extraordinaria dulzura y en la conquista de las almas. Es una opción clara que él hace y que hace ya desde los comienzos de su ministerio, porque cuando se ordena sacerdote, precisamente en esos días en que vive en la casa que había fundado Francisco de Sales allí mismo en Turín, él escribirá uno de sus propósitos de la ordenación que dice: la caridad y la dulzura de San Francisco de Sales me guíen en todo momento. En todo momento. No puede ser más explícito y más claro en esto. Claro. Y la frase que decías recién es la que en la memoria del oratorio pone cuando le preguntan por qué eligió San Francisco de Sales, ¿no? Como patrón del oratorio. ¿Por qué le puso oratorio San Francisco de Sales? Y ahí lo dice, ¿no? Porque para trabajar con estos jóvenes necesitamos la dulzura y la pasión, ¿no? Decía, de alguna manera, la amabilidad en el trato y la dedicación plena, entusiasta, devota, diría Francisco, ¿no? A este trabajo, ¿no? Claro. Y uno puede decir, porque le regalaron el cuadro, o porque estaba pintado en la pared, porque lo había pintado la Marquesa de Barolo, o porque quedaba bien, o porque ella pensaba fundar una familia religiosa dedicada a San Francisco de Sales. Es decir, hay un montón de datos externos
y que son reales, que lo sabemos, pero Don Bosco dice, no es solo eso, hay un motivo más profundo y él lo quiere explicitar y lo hace así cuando escribe las memorias del oratorio, ¿no? Claro. Y es el rasgo fundacional que acompaña después todo el estilo, que empieza ahí, que es interesante porque es la frase del inicio del oratorio, y la que decías al inicio y la que tiene título este capítulo es la del 84, cuando ya casi al final Don Bosco vuelve a recordarnos que esa es la característica esencial que no tenemos que perder nunca, no solamente en el oratorio de Baldoco, sino en ninguna obra salesiana. Por eso cuando quiere de algún modo reprender a los salesianos de América, basta que mencione a San Francisco de Sales, claro, para que no tenga que decir mucho más. Ellos entienden claramente de qué está hablando Don Bosco cuando les dice: atentos, con la dulzura de San Francisco de Sales, los salesianos atraerán a Jesucristo las poblaciones de América. De otro modo, no lo dice, pero queda claro, de otro modo no lo van a poder hacer. Claro, claro. Sí, no hay otro camino, al menos para nosotros, salesianos, hijos de Don Bosco. Creo que es esencial recuperar o fortalecer también este rasgo tan esencial que atraviesa todo, ¿no? Espiritualidad, pedagogía, pastoral, estilo. Esto no es fruto de la casualidad o de la coincidencia o del pragmatismo real de Don Bosco, sino que es una opción que él hace y que va renovando de uno y otro modo, como lo vimos a lo largo de su vida y a lo largo de su ministerio. Así es. Bien, por eso Don Bosco, cuando empezó a pensar en grande este sueño que pasaba más allá de su persona, de su obra, y que la veía con otros ojos como una obra de Dios, decidió esto, nos llamaremos salesianos. Y eso nos acompaña hasta hoy con mucha alegría y también con mucha responsabilidad, porque tenemos que honrar, ¿no? esta opción de Don Bosco vital que nos une a nuestro padre Francisco de Sales. Es el santo que nos dio el apellido de salesiano, ¿no? Tal cual. Y me encanta. A mí una de las cosas de chiquito que me gustó es el nombre. Salesianos me suena muy, muy lindo. Don Boscano me hubiera sonado más áspero, pero salesiano también hasta suena lindo, ¿no? En medio del español, para mí. ¿Cómo se mantuvo también? Porque hay otras, a veces otras congregaciones u órdenes que han cambiado el nombre usual, el nombre común. Nosotros en ese sentido hemos podido mantener el nombre de, si bien no somos salesianos, de Don Bosco, y por supuesto nos sentimos siempre tan ligados a él, y no siempre mencionamos como deberíamos al que nos dio el apellido, a Francisco de Sales, para lo cual este año nos da una hermosa oportunidad. Siempre se ha mantenido y siempre mantenemos ese nombre que nuestro fundador eligió para nosotros de salesianos. Muy bien, gracias Nestítor, por compartirnos así como siempre, con tanta alegría, con tanta formación, porque te metes en el tema, lees un montón de libros y eso. Yo voy del tú al vos como argentino en el Perú, pero bueno, me alegro mucho haber podido compartir estos momentos contigo. Espero que la gente que llegue a esto por video, por audio, por lo que sea, pueda también disfrutar lo que he disfrutado yo de compartir estos encuentros. El librito, como les decía, está allá en Argentina, un poco lo vamos a distribuir aquí también en el Perú. Es un libro muy simple, muy cortito, pero a propósito, ¿no? O sea, no es que Néstor podría ser un libro mucho más grande y mucho más erudito, pero la idea de este libro es ponernos así, en contacto cara a cara y familiarmente con San Francisco de Sales. El libro se llama Todo por Amor, como se llama este podcast o estos videos que grabamos en 7 episodios, siguiendo un poco también los 7 capítulos del libro. Y bueno, Néstor, te propongo, ahí al final hay una oración, ¿no? que podrías rezar como cierre un poco de todo este recorrido que hicimos, agradeciéndote de corazón el tiempo y bueno, pidiéndole al Señor que nos regale esta capacidad de parecernos cada vez más a aquel que nos dio el apellido. Qué bueno, con mucho gusto, y gracias por esta hermosa ocasión y hermosa oportunidad de compartir el espíritu de Francisco de Sales, que es tan saludable que da gusto compartirlo con otros. Tal cual. La oración dice así: Señor Jesús, que en San Francisco de Sales nos diste un pastor bueno, manso y humilde de corazón, siempre preocupado por el bien de su pueblo.
Ayúdanos a centrar en ti y en tu amor nuestro corazón y nuestra vida. Que con sencillez y libertad podamos descubrir y hacer cada día tu voluntad. Todo por amor, nada por la fuerza. Y así podamos compartir con nuestros hermanos el amor inagotable que hemos descubierto en tu corazón. Amén. Gracias, Nestito. Todo por amor. Hasta la próxima. Ojalá que podamos repetir un encuentro así tan bonito. Dios te bendiga, hermano. Igualmente. Se da en la libertad. Si tocas mi corazón, haré todo.